Los viajes tripulados a Marte son uno de los tantos sueños que ha penetrado desde la ciencia ficción al imaginario colectivo, al punto que el archiconocido empresario Elon Musk ha dicho que estaría preparando la primera misión tripulada a Marte para fines del año 2029. Pero, una de las grandes incógnitas que afrontan estos viajes tan largos en lugares tan pequeños es ¿qué sucede con el suministro de oxígeno? ¿Qué es lo que ocurre con el CO2 que liberamos todos al momento de exhalar? Soy Sebastián Ortiz y el día de hoy te invito a que conozcas cómo es el tratamiento del oxígeno y del CO2 en lugares pequeños y que permanecen durante mucho tiempo cerrados. Pensemos en submarinos, en la Estación Espacial Internacional y en los futuros viajes a Marte. Así que dicho esto, adelante. A diferencia de otros problemas de ciencia e ingeniería, el problema del tratamiento y del almacenamiento de los distintos tipos de gases que constituyen el aire es algo relativamente nuevo y se remonta recién unos 150 años atrás, allá por la segunda década del siglo XIX, cuando comenzaron a construirse los submarinos. ¿Por qué? Porque en aquella época no existían mecanismos para poder almacenar oxígeno con el cual ir, entre comillas, limpiando el aire, por lo que los primeros submarinos podían estar sumergidos solamente el tiempo que el aire en el interior fuese respirable y fuese tolerable por sus ocupantes. Sin embargo, ya en el siglo XX era posible que los submarinos y luego los aviones pudiesen navegar importantes distancias. ¿Por qué? Porque había aparecido la posibilidad de tener oxígeno comprimido. Es decir, en un cierto recipiente se podía almacenar oxígeno comprimido y este se iba liberando a medida que los tripulantes iban notando que el aire en el interior de los submarinos se hacía cada vez más irrespirable. Si el aire estaba altamente concentrado, por ejemplo, en CO2, que recordemos es lo que nosotros exhalamos cuando respiramos, entonces podía liberarse una cierta cantidad de oxígeno que disminuía las concentraciones relativas de CO2. Otra alternativa era que cuando el aire estuviese demasiado cargado de CO2, había extractores que absorbían este aire cargado en CO2 y generaban ciertas reacciones, por ejemplo, con el hidróxido de litio. Entonces, se generaban las condiciones para que hubiese una reacción química en la cual, siguiendo con el ejemplo del hidróxido de líquido, se hacía reaccionar con CO2, liberándose otros elementos que fuesen menos nocivos para la salud humana, como por ejemplo en el caso de la reacción química que ustedes pueden ver acá en pantalla. Estas posibilidades de entregar oxígeno y de purificar el aire de CO2 hicieron posible que los viajes fuesen cada vez más largos. De hecho, gracias a estos sistemas fue posible toda la carrera espacial. Si no hubiesen existido los sistemas de almacenamiento de oxígeno al interior de las naves espaciales, no hubiese sido posible la misión espacial porque simplemente los astronautas hubiesen consumido el oxígeno y Bueno, no hubiera habido más oxígeno que respirar. lo mismo con los sistemas de purificación. Por mucho oxígeno que se inyectara, si el aire tenía concentraciones muy altas de CO2, este se hubiese terminado volviendo tóxico para nosotros porque no hubiese tenido las concentraciones de oxígeno necesarias para que, por ejemplo, cumplamos con la función respiratoria. Y durante todo el siglo XX esto se fue mejorando cada vez más, al punto que en la Estación Espacial Internacional podía haber unos 2 astronautas durante varios meses. Sin embargo, ellos dependían plenamente del suministro de oxígeno externo, misma limitación que tienen los submarinos hasta el día de hoy. Siempre se depende de un suministro de oxígeno externo. Pero, resulta evidente que para una misión tripulada a otro planeta no es posible depender de suministros de oxígeno externo, por lo que resulta tremendamente válido preguntarnos, ¿hay alguna solución posible? ¿Es viable fabricar oxígeno a partir de los elementos que se tienen en el interior de una nave espacial? Antes de responder a estas preguntas, si te está gustando este video, no te olvides darle like, no te olvides suscribirte a mi canal si te gusta el contenido y si quieres estar enterado de los nuevos videos que subamos en Física Clara, te invito a que actives la campanita de notificaciones. Y ahora sí, vamos con la respuesta. El primer avance significativo ocurrió allá por el año 2006, cuando se anunció la creación del sistema de generación de oxígeno. Este sistema sería implementado en la Estación Espacial Internacional y permitiría que los astronautas no dependiesen únicamente del oxígeno que era llevado a la estación espacial por las naves que los abastecían de alimentos o que iban a hacer los recambios de astronautas, etcétera, etcétera. Este sistema extraía agua de distintos lugares,
el agua de la orina, el agua de, por ejemplo, el inodoro, e incluso el agua de la humedad que se generaba por condensación, la extraía y mediante un proceso de electrólisis la separaba en oxígeno e hidrógeno. Este oxígeno, comillas, recuperado, era almacenado hasta que se inyectaba nuevamente al sistema dependiendo de las necesidades de oxígeno y de las concentraciones de oxígeno que hubiese en el aire de dicha cabina. Pero, el hidrógeno es un elemento altamente inflamable, por lo que se realizaba un segundo proceso químico que consistía en la extracción de parte del aire para, entre comillas, purificarlo, similar a como lo hacen los submarinos o como lo hacían las mismas naves espaciales antes, pero con la diferencia que el CO2 se hacía reaccionar con el hidrógeno que había, por lo que mediante ciertas reacciones químicas el resultado era que el oxígeno del CO2 reaccionaba con el hidrógeno formándose moléculas de agua y el carbono de esta molécula de CO2 reaccionaba con otras moléculas de hidrógeno generándose una molécula de metano. El metano, recordemos que es un hidrocarburo y que es la base de los combustibles fósiles. Este hidrocarburo, mucho menos inflamable, era liberado a la atmósfera. Por lo tanto, este proceso, además de generar oxígeno a partir del agua, permite que el ambiente en el interior de la Estación Espacial Internacional se vaya limpiando mediante la extracción del dióxido de carbono, mediante su conversión en otros compuestos, en este caso agua, que se vuelve a reutilizar, y metano. Este mecanismo ha permitido que puedan habitar en la Estación Espacial Internacional hasta 6 astronautas por varios meses sin requerir suministro de oxígeno desde el exterior. Previo a la creación del OSG, que son las siglas en inglés de este proyecto, lo habitual era que habitasen 2 personas intentando maximizar el rendimiento de las reservas de oxígeno disponibles. Pero como vemos, de momento parece bastante difícil poder realizar una misión tripulada a Marte, ya que la primera misión tripulada a Marte va a tener que hacer muchas cosas. Por ejemplo, comenzar a establecer los cimientos de una colonia, por lo que no parece muy viable de momento que un grupo de 6 personas que podrían estar sin suministros entre 4 y 6 meses podrían siquiera llegar a Marte, porque de momento los viajes a Marte siguen demorando 9 meses, por lo que este sistema de regeneración de oxígeno no sería suficiente para poder llevar una misión completa a nuestro planeta vecino. De hecho, algunas estimaciones hechas por la misma NASA indican que para que una misión espacial compuesta de varias personas pudiese llegar a Marte, se requieren de aproximadamente 25 toneladas de oxígeno, lo cual en términos de masa es una barbaridad, porque recordemos que el principal desafío de todas las misiones espaciales, aquellas que van fuera de nuestro planeta, aquellas que orbitan alrededor de nuestro planeta como los satélites o las que fueron a la Luna, es el despegue de nuestro planeta, es poder vencer la gravedad de la Tierra para así poder encaminarse en otras direcciones. Sin embargo, con la tecnología actual pareciera que lo más complicado es el viaje mismo desde la Tierra hasta Marte. Esto porque la NASA anunció el año pasado, en 2022, que su proyecto MOXIE, que extraía CO2 de Marte y lo reconvertía en oxígeno, había dado sus primeros frutos, generando 5 gramos de oxígeno, que es más o menos lo que una persona consume durante 10 minutos de respiración. Una cosa que debemos tener en cuenta respecto a los viajes a Marte es precisamente la composición de su atmósfera, ya que esta está formada en un 95% por dióxido de carbono, por lo que es completamente irrespirable para nosotros los humanos, por lo que el primer proceso que debe cumplir toda colonia humana que quiera establecerse permanentemente en Marte es extraer este dióxido de carbono tan abundante en la atmósfera de Marte y llevarlo a las colonias en las cuales los seres humanos se establezcan, para luego extraer el oxígeno de esta molécula y de esta forma generar microambientes respirables para nosotros los humanos. Como les digo, esto ya fue posible el año 2022 y el desafío ahora sería escalar estos sistemas de extracción de CO2 y generación de oxígeno a escalas que le permitiesen a una colonia de humanos sobrevivir sin la necesidad de importar oxígeno desde la Tierra. Y bueno, si te gustó este video y no te habías preguntado de dónde van a sacar el oxígeno las misiones espaciales y la respuesta te ha sorprendido, te invito a que le des like, te invito a que lo comentes y te invito a que lo compartas. Y si te gusta mucho el contenido de mi canal, te invito a que te suscribas a él
y a que actives la campanita de notificaciones. Y también te invito a seguirme en mis otras redes sociales en Facebook e Instagram, para que sepas cuando en Física Clara subamos un nuevo video explicando la ciencia en palabras simples. Y dicho esto, hasta la próxima.